11:46 y ahora sí llegó el momento económico. Tenemos la columna económica de Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Gaby Corral y Federico Kline te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Gaby. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien, a punto de preocuparnos, seguramente. Siempre. Bien, muy bien, preocupados. Bueno, vamos. Aprendimos a estar bien y preocupados al mismo tiempo con este gobierno. Sí, y mira, vamos a hablar hoy de algo que no deja a nadie fuera de la preocupación. A todos preocupa, pero por cosas muy diferentes. Ajá. Y son los técnicamente llamados saldos externos de la economía, es decir, son los números que reflejan el intercambio de la Argentina con el mundo, tanto sea intercambio de mercaderías como intercambio de flujos financieros. Y estamos en déficit, ¿no? Estamos en rojos, efectivamente, estamos en déficit, estamos con números que, como digo, son muy preocupantes para todos, pero muy distintas razones. Si te parece, Gaby, primero recordemos los números para que tomemos dimensión de qué estamos hablando y después hacemos algún análisis para entender por qué esto preocupa a todo el mundo. ¿Te parece? Dale. Bueno, los números que encienden las luces y que las van pasando de amarillo, que hacía un rato largo que estaban, hacia anaranjado rojo, es que el déficit comercial, es decir, el numerito que mide el intercambio de mercaderías de la Argentina con el mundo, es decir, lo que la Argentina exporta versus lo que la Argentina importa, en el interanual comparado de febrero creció 4 veces. 4 veces. Esto es preocupante, ¿por qué? Porque ya el año pasado, al cierre del año pasado, de 2017, la Argentina había tenido un déficit, un rojo, en este intercambio de mercaderías, de casi 8.500 millones de pesos. 8.500 millones de pesos. Una cifra fabulosa, una cifra que no cabe en la billetera del caballero ni la cartera de la dama, sí. Y que sin duda no cabe en una valija, no cabe en un sistema de equipaje completo, cabe en un offshore nada más, ¿no? No, mira, claro, en la offshore cabe todo. El offshore es de capacidad infinita, pero esta cifra para los argentinos, para una economía como la nuestra, significa una sangría muy importante de su economía, y entonces preocupa a todo el mundo y recrea un viejo problema que tiene la Argentina, que es la escasez de dólares. Es decir, a la Argentina le faltan sistemáticamente dólares. Y pero si encima tenemos que sacar más para pagar de lo que entra, de lo que vendemos, tenemos cada vez menos, y encima eso termina en aumento del dólar, ¿no es así? Bueno, a ver, primero entendamos qué es lo que pasa con esto, por qué preocupa. A los sectores que están más ligados a los intereses populares y les interesa un país desarrollado, un país que tiene industria, que tiene empleo, que tiene mercado interno que funciona, que tiene un consumo que crece, a ese sector le preocupa cuando los dólares faltan, porque significa que se pone un freno a ese proceso de crecimiento. La Argentina tiene una estructura, lamentablemente, muy desintegrada, y entonces paradójicamente cada vez que crece demanda más dólares para sostener ese crecimiento. Claro, esta no es la razón que explica el déficit de hoy. No es que la Argentina está creciendo y como está creciendo entonces las importaciones son mucho más importantes que las exportaciones y la Argentina está necesitando conseguir dólares de algún lado para sostener el crecimiento. No, en la Argentina la economía está planchada, no crece el empleo, no se mueve el consumo, y entonces la razón por la que crece ese déficit es otra, y es la que preocupa en general a los sectores conservadores, y es que cuando crece ese déficit se resiente la capacidad de repago del país, es decir, la Argentina se hace menos creíble como deudor con capacidad para cumplir, y entonces los acreedores, ¿qué hacen? Frenan o moderan su capacidad de prestar, su voluntad de prestar, y por lo tanto se dificultan las condiciones de endeudamiento para el país. En primer lugar porque los acreedores dicen, bueno, si vos estás con una condición de repago débil, si estás teniendo falta de dólares y a mí me tenés que pagar los servicios de la deuda en dólares, entonces como tengo un riesgo mayor te voy a cobrar un interés más alto. Primero suben la tasa de interés,
pero después directamente dejan de prestar. Y eso es lo que preocupa a los sectores conservadores y es lo que está sucediendo hoy como instancia de preocupación del gobierno, porque, como sabemos, el endeudamiento sistemático y creciente es lo que está, de algún modo, sosteniendo esta muy decepcionante actividad económica que tiene la Argentina, que más allá de las promesas de la lluvia de inversiones, del crecimiento, de la pobreza cero y otras por el estilo, no se ve reflejada en la realidad en ningún caso, y si esta economía se sostiene de algún modo es porque el endeudamiento está alimentando y de algún modo compensando todos estos déficits, o como les gusta llamar a los ortodoxos, desequilibrios muy importantes, ¿no? Entonces esto es muy significativo de tenerlo presente, porque seguramente el gobierno haga notar que crecieron las exportaciones. Esto es verdad, respecto al año pasado la Argentina exportó más, pero resulta que las importaciones crecieron más del doble que las exportaciones, y por eso entonces el déficit se agranda, se agiganta, y todos los analistas económicos prevén que ese número descomunal de casi 8.500 millones de desequilibrio comercial del año pasado, este año, Gaby, va a ser todavía más grande. Y como vos decías, frente a esta situación, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hay soluciones teóricas a este problema. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay soluciones que en el pizarrón, en los manuales funcionan, son parte de las recomendaciones de los técnicos. Una es lo que se llama sustituir importaciones, es decir, que el país deje de importar y produzca internamente aquello que antes importaba. Esto es muy bueno, el país ha tenido momentos donde ha podido desarrollar este proceso de sustituir importaciones y pasar a producir localmente lo que importa, con lo cual, digamos, se ahorra una buena cantidad de dólares. La otra es promover exportaciones, es decir, exportar más, conseguir nuevos mercados, pero eso es difícil porque el mundo está en un momento delicado y habitualmente no es fácil de conseguir, y mucho menos en un momento como este, que es un momento muy parecido al de una guerra comercial, donde cada país se cierra sobre sí mismo y trata de colocar lo máximo de su producción en el mundo, pero comprarle al mundo lo menos posible. Así que esas son las soluciones de manual, pero la historia argentina lamentablemente ha tenido una solución práctica, que no son las soluciones de manual, y es, como vos decías, la devaluación. Es decir, se busca resolver este problema con la devaluación, con lo cual lo que se produce no es una solución del problema, sino una dilatación en el tiempo. Se pospone ese problema hasta que se lo vuelve a encontrar a la vuelta de la esquina, en general más temprano que tarde, pero en el medio, con la devaluación, se producen los dos efectos muy conocidos por los argentinos. El primero, el derrumbe de los salarios reales, de la capacidad de consumo en términos reales de los trabajadores, el abaratamiento del salario, visto desde el lado del costo empresario, y por el otro lado, el fenomenal impulso a la crecida de precios, es decir, la inflación, lo cual todavía refuerza el efecto nocivo de la pérdida del salario real que hablábamos en primer término. Así que, si bien este problema tiene soluciones teóricas, en la práctica la Argentina siempre lo ha resuelto, y en general de la mano de los gobiernos conservadores, por la vía de la devaluación, que cuando más grande es, más acerca además a la crisis política, es decir, genera no solo un efecto económico, sino un efecto institucional y político. Ahora, yo no estoy diciendo que la devaluación esté a la vuelta de la esquina, digo que por este camino, la solución que ha encontrado la Argentina siempre ha sido, lamentablemente, esta, y no una solución estructural de fondo que permita que este problema no vuelva recurrentemente cada tanto, sino que resulte ser superado para siempre. Por el camino que vamos, Gaby, lamentablemente, la preocupación sigue, porque nadie ve que la solución de fondo esté apareciendo por algún lado, y todo el mundo ve que cada vez se acerca más la solución, lamentablemente, clásica que ha tenido la Argentina. O sea que, como siempre que pasa lo mismo, como siempre que se aumenta el déficit comercial, que no se puede sostener tampoco el déficit fiscal, para el cual siguen tomando deuda y se sigue alimentando la bicicleta financiera, vamos a terminar pagándola, como siempre, los mismos, los que trabajamos todos los días, que vamos a tener que pagar mucho más por la inflación, porque va a aumentar el dólar y se va a devaluar la moneda. Efectivamente, eso, como te decía, es el riesgo, y como mencionábamos, el peso de esa, entre comillas, pretendida solución se descarga sobre los sectores más débiles
deteriorando, dinamitando su capacidad de consumo. No es ninguna solución, es sencillamente posponer el problema por un tiempo hasta, como decíamos, volver a encontrarlo una vez más a la vuelta de la esquina. Respecto a la deuda, su efecto es paradojal, Gaby, porque como la Argentina no produce dólares, a ver, sí, no. nosotros podría ponerse a producir dólares en su casa, tendría que tener una habilidad extraordinaria porque si es detectado... Aparte es ilegal y si te llegan a agarrar, la verdad le va es que en juego no. su libertad ambulatoria, digamos, no es una solución recomendable, y en general los que sí realmente emiten dólares, que son los Estados Unidos, están muy atentos a que nadie les surja como competencia en eso. Entonces la Argentina no produce dólares, lo tiene que conseguir y los consigue de las exportaciones, pero la Argentina tiene muchas vías de fuga de esos dólares, ¿no? Salen dólares para pagar las importaciones, salen dólares para pagar la deuda, salen dólares para pagar los dividendos de las empresas extranjeras, que cada vez son más, salen dólares para pagar los royalties de los productos y la tecnología importada, que cada vez es más, salen dólares para el turismo, que cada vez se viaja más, y salen dólares para lo que se llama ahorro o fuga. Para todos menos para nosotros. Para todos menos para la gente. Como decía el clásico, las vaquitas, en este caso los dólares, son ajenos. Muchas gracias, Alejandro, por tanta claridad para hablar de economía y también para explicarle a los vecinos qué es lo que va a pasar y a qué atenerse. Bueno, calculo, nos volveremos a comunicar, volveremos a tener esta columna económica la semana que viene. Hasta el jueves, Gaby, hasta el jueves, Fede. Abrazo. Un abrazo enorme. Estábamos recién en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. Y clarito y conciso. Claro, se nos pasó el día ya, son las 11:58 minutos.